todos se han ido ya. Porque en esos desplazamientos hay gente que se va y no vuelve. Para nosotros como campesinos no es fácil abandonar todo lo que tenemos y estar en otro lugar donde estamos pasando muchas necesidades. Hemos vivido una vida muy atropellada aquí. Y que uno a veces no entiende ni siquiera por qué le toca vivir a veces tantas cosas. Pues uno piensa, ve, ¿por qué me hicieron esto? ¿Yo qué hice malo? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Pero es que el por qué nunca nos lo han dicho y tampoco nos lo van a decir. Hay que arriesgarse uno a vivir o a morir será. Crece la alerta humanitaria por el desplazamiento de cientos de familias en Ituango, Antioquia. Mujeres, niños, hombres y adultos mayores tienen que desplazarse del territorio para salvar sus vidas o son víctimas del confinamiento en la guerra sin ni siquiera poder salir de su casa para buscar alimento. Ante el aumento de estos crímenes de lesa humanidad en los últimos 2 años, esta Procuraduría Ciudadana intervino para que las entidades cumplan con las políticas públicas creadas para proteger a las víctimas del conflicto armado, porque con la garantía de los derechos fundamentales, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Vamos pues. ¿Qué fue lo que pasó en febrero? En febrero salió desplazada la comunidad, toda la comunidad de la vereda, incluyendo pues mi familia, por un desplazamiento forzoso debido al conflicto que hay en esta zona. ¿Y ellos salieron hacia acá, hacia Ituango? Sí, salieron hacia el municipio, se albergaron en el Coliseo, ahí estuvo toda la gente, niños, ancianos, todo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron fuera de sus hogares, fuera de sus casas? Fue como una semana que tuvieron que vivir en esas condiciones. Bueno, Andrea, ¿aquí a dónde estamos llegando? Esta es la vereda del Bauhingen. Esta vereda también ha tenido la misma problemática social que el Cedral y todas las veredas pues, de este cañón. Eso empezó por ahí en el 92, en lo adelante creo que ya esto empezó a complicarse. Más antes vivía una vida normal y empezó por la guerrilla. Mandaron una razón que es que se teníamos que desplazar y listo, y ya todo el mundo le dio miedo, se vino, porque igual la gente aquí mantiene temorizada. Que fue que quemaron este caserío, ya hubo esa restricción que usted no puede salir así, que una cosa y otra, y ahí para acá donde esto se atropelló duro. No se queda nadie en las casas porque es una orden que todo el mundo sale, entonces todo el mundo se desplaza. Iban a haber combates, que no sé qué, y yo esa noche me acosté a dormir y esta noche van a acabar hasta con los perros, cómo estará esto minado por un lado y por el otro. Uno no pregunta nada porque hoy en día uno ya en la cabeza que nos tenemos que ir y ya ahí mismo arrancan para la cabecera municipal de Ituango. Y ahí me daba miedo subir allá porque ve que una vez lo advertían que no se movieran nadie, que no sabíamos qué le pasaba en el camino. Uno que tenga que ir de la casita de uno con todo lo que uno tiene en la casa, siente aburriciones y todo se queda ahí y uno vaya a aguantar hambre, nunca se va a pasar bien. Uno pasa bien es en la tierra de uno. Uno se siente muy humillado porque quizás uno le toca, se va para un colegio
600 o 700 personas. Eso es muy tenaz porque todos uno en el piso, durmiendo el uno con el otro, los niños aguantan hambre. Mal, porque hacen una filona y le dan a uno galletitas con agua de panela. Y ya a los 3 o 4 días vuélvase para la casa. Uno sí se viene, pero con miedo. Uno se viene arriesgándose. Y si uno no se va, llegan los grupos armados y si matan a uno es más peor para uno. De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida como OCHA, entre enero y julio de este año aumentó en un 387% el número de personas confinadas a la fuerza. Al momento, hay cerca de 58.000 ciudadanos víctimas de este crimen. Siempre uno diario vive con miedo de que esto, como está bien, al otro día se puede dañar. 7, 8 de la noche y ya está uno aquí recogido porque no se puede mover. Cuando una mina explota ahí en el puente han explotado minas. Eso ha encerrado uno como secuestrado prácticamente. Que nos encerraron en un salón mucha gente, que quemaron las casas, mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal. Eso fue lo más tenaz, que eso no se lo olvida a uno nunca. Me dijeron, a usted le toca irse para la escuela. Es tan duro eso que a uno se anestesia todo, uno anda como por el aire. Esas casas quemadas, es una cosa muy dura. Es que ya prácticamente esto le quedó duro al Estado. Más del 45% de los confinamientos se concentra en comunidades étnicas de Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba y Valle del Cauca. Que uno le toca irse porque usted sabe que la vida es una sola y uno le da mucho miedo porque igual y que nadie se quede en las casas, entonces uno se va, todo el mundo se va. Según cifras de OCHA, 18.650 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en los primeros 7 meses de este año. Enero reportó el mayor número de casos con 5.281, seguido de marzo con 3.877 y en julio se reportaron 2.738 casos. Nos venimos todos en chivas. El alcalde aporta el transporte, todos nos dan el transporte para venirnos para la casa y ya todo el mundo se viene con sus perritos, con sus cositas felices para la casa. Ya llega uno y toma un descanso tan grande, porque usted sabe que uno por allá tirado en ese coliseo, por allá es muy duro porque esa bulla, el estrés, todo, y uno llega a la casa y le cambia la vida total. Y esperando es que ayudas del Estado, que vea que nos van a indemnizar y hágale, y bueno, eso no. De pronto le dan por ahí un mercadito a uno de vez en cuando, alguna cosita y ya. Nuestra Procuraduría trabaja con la Defensoría del Pueblo para prevenir y hacer seguimiento a las violaciones de los derechos humanos. Tristemente, en estos hallazgos sobresale la masacre ocurrida en julio en la región de Tibú, norte de Santander, que desencadenó el desplazamiento de más de 300 familias, sumado al desplazamiento de cerca de 800 miembros de la comunidad indígena del Alto Baudó en Chocó. En norte de Santander, esta Procuraduría hizo seguimiento preventivo y control de gestión a la atención brindada a 232 familias desplazadas entre marzo y julio de este año, para que retornaran a sus territorios. En Antioquia, con el compromiso de las autoridades nacionales y territoriales de implementar medidas integrales de protección, se logró el retorno de 342 familias desplazadas en febrero de este año hacia el casco urbano de Ituango, desde veredas como Las Arañas, La Miranda y El Cedral. Ante el confinamiento ocasionado por grupos armados ilegales en este departamento y denunciado por grupos indígenas a finales de 2019, esta Procuraduría logró que el gobierno local garantizara atención integral a más de 3.000 miembros de grupos étnicos. En Putumayo, durante 2019, esta Procuraduría logró la activación de una ruta de asistencia humanitaria inmediata para cerca de 500 familias rurales en riesgo de confinamiento.
y para 18 hogares de la comunidad indígena Muruy bajo Aguas Negras, en Puerto Leguízamo, en riesgo de desplazamiento forzado. Elena Ambrosí, Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, bienvenida a Procuraduría Ciudadana. Hola Yadi, ¿cómo estás? ¿Qué encontró nuestra Procuraduría en los temas de desplazamiento forzado y confinamiento bajo amenazas en los territorios? La Procuraduría General de la Nación desde hace un tiempo viene evidenciando la crítica situación que está ocurriendo en varias regiones del país, en donde persisten escenarios de crisis humanitaria ya desde hace varios años, que se caracterizan por el crecimiento de acciones de grupos armados ilegales, enfrentamientos entre estos, lo cual deriva en graves violaciones y afectaciones a la población civil, que se han manifestado principalmente en desplazamientos, en confinamientos, en amenazas, en daños a bienes de la población, en asesinatos selectivos, reclutamiento, restricciones a la movilidad, simplemente por mencionar algunas. ¿Cuáles son las causas de esta nueva ola de violencia en los territorios? Estos hechos, a nuestro juicio, se vienen presentando en el marco de un nuevo ciclo de violencia que se remite al proceso de dejación de armas de las FARC, que terminó en 2017, lo hemos manifestado varias veces y en varios espacios de parte de la Procuraduría. Realmente el Estado en su conjunto, y no estoy hablando solamente de la fuerza pública, no logró llegar a ocupar esos espacios dejados por la guerrilla de las FARC. Se trata de territorios que han sido históricamente afectados por la violencia, que tienen importancia estratégica, digamos, para los grupos armados y los grupos delincuenciales, territorios que se encuentran en zonas de frontera o que son corredores importantes o que tienen recursos naturales que vienen siendo explotados ilícitamente, además obviamente del narcotráfico. Pues los responsables de estos hechos son principalmente grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que operan en diferentes regiones del país y que tienen enormes capacidades de afectación a la población civil. De la lectura, digamos, de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría se pueden identificar algunos grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el bloque Virgilio Peralta Arenas, que son los Caparrapos, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el EPL, disidencias de las FARC. También hay, obviamente, grupos delincuenciales organizados como la Constru en Putumayo, Cordillera en el Eje Cafetero, los Rastrojos en Norte de Santander, los Pachenca y los Rojos en Sierra Nevada, por mencionar algunos de estos grupos delincuenciales que, insisto, en su afán, digamos, por hacerse al control de las economías ilegales, vienen generando enormes afectaciones a la población civil. El escenario de violencia que se está viviendo en muchos de los territorios de nuestro país es realmente el mayor desafío que enfrenta la implementación del acuerdo. O sea, la construcción de paz pasa por crear condiciones que brinden garantías para la no repetición del conflicto, y lo que estamos viendo es una revictimización de comunidades o la persistencia de la revictimización de comunidades enteras. Sin lugar a dudas, pues aquí lo que tenemos que hacer es avanzar en la implementación del acuerdo de la mano con un modelo de seguridad territorial y el fortalecimiento de la justicia local para lograr, digamos, frenar estas violaciones masivas y sistemáticas que se siguen presentando. ¿Qué implicaciones tiene para los campesinos romper ese vínculo que tiene con su territorio a causa del desplazamiento forzado? Bueno, el desplazamiento forzado en realidad viene a deteriorar las ya precarias condiciones en que vivían muchas familias realmente en Colombia. Las implicaciones son muchas. Yo empezaría en primer lugar por hablar del desarraigo, la ruptura de los vínculos de las comunidades con su territorio. Este incluso ha sido uno de los puntos fundamentales tratados en la jurisprudencia sobre derechos de la población desplazada por parte de la Corte Constitucional. En segundo lugar, naturalmente, esto afecta a todas sus condiciones socioeconómicas. Las personas desplazadas se ven obligadas a dejar su residencia, su actividad económica para proteger su vida, y al hacerlo se ven expuestas a un nivel altísimo de vulnerabilidad y a una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos. Nuestra Procuraduría expidió la Directiva 001 dirigida a procuradores delegados, fuerza pública, entidades nacionales y territoriales, en la que fijó los lineamientos de respeto y protección de derechos de excombatientes en proceso de reincorporación, en cumplimiento del acuerdo final para la terminación del conflicto.
En marzo, esta Procuraduría expidió la Directiva 007 dirigida a gobernadores y alcaldes con las directrices para incluir en los planes de desarrollo territorial y cumplir con la política pública de prevención, promoción, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. En Nariño, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz logró que el gobierno local le diera asistencia y ayudas humanitarias a más de 3.000 familias afectadas por el desplazamiento forzado y que 34 familias de miembros de excombatientes en proceso de reincorporación recibieran garantías de seguridad. A pesar del sufrimiento por el desplazamiento forzado y el confinamiento bajo amenaza, nuestros campesinos siguen adelante para reconstruir sus sueños en el territorio y que la justicia les dé lo que necesitan y se merecen. ¿Cómo fue ese proceso de retorno después de que sufrieron el último desplazamiento? De todas formas, fue algo muy crítico y con temor porque uno que lo desplacen y después a los 3, 4 días volver a la vereda, entonces uno ya no sabe con qué se va a encontrar. ¿Y le dio mucha alegría poder volver otra vez a su casa? Dios, alegría, no, yo creo que salió bien las cosas, no ya por salir volado. Fue algo muy importante porque para nosotros como campesinos no es fácil abandonar todo lo que tenemos y estar en otro lugar donde estamos pasando muchas necesidades. Es algo de que uno lo llena pues de algo de expectativas que porque regresa. Claro, felicidad, uno volver a la tierrita que uno tiene, que eso es lo que más anhela uno, no salir de la casa, es como usted estar en la casa y que le digan de vaya y volver, se siente una felicidad grande. No hay como la casa de uno, el punto de uno. Feliz de que regresamos y ahí vamos otra vez luchando. Entonces uno como que prácticamente vuelve a empezar de cero. ¿Y cómo fue el comportamiento de la comunidad una vez regresaron otra vez aquí a la vereda? No, excelente, ya cada quien se dedicó pues como a sus cositas, a los quehaceres y ya pues nos fuimos adaptando de nuevo, cada quien a su actividad que tenía. Toda la gente aquí es una gente trabajadora y luchadora y que ama sus tierras y quiere jamás nunca desarraigarse. Toda la comunidad ha estado más animada, todos trabajando. Con otros ánimos y muy unidos, sí. ¿Qué esperarías tú del gobierno? Fuerza pública permanente en el territorio. Nos apoyen muchas cosas que como campesinos nosotros necesitamos. Que no nos dejen tan abandonados, que estamos necesitando muchas cositas acá. Proyectos, programas. No necesitaban ni que no nos dieran mucho, sino que nos compraran productos, nos dieran la tranquilidad y nos dieran todo. Éramos unos ricos nosotros, como pobres, seríamos ricos. Que por lo menos el campesinado podamos vivir tranquilos, en paz. Estar siempre en el lugar donde estamos, que no nos despojen de nuestros lugares y estar acá con nuestras familias. Los sueños es seguir adelante y tratar de que no haya más salidas así forzadas porque eso no es bueno para ninguno. ¿Qué pasa? No repetición de ninguna de las cosas. Sería el mejor regalo que pudiera darle a uno el destino. De volver otra vez a trabajar la tierra, que es lo de uno, que es el campo. Y que podamos vivir todo en paz. ¿Cuál sería su mensaje para esos campesinos que hoy están viviendo lo que alguna vez les tocó vivir a ustedes? No, que prácticamente fuerza y voluntad de uno quedarse en el territorio protegiendo. Tener mucho positivismo y pensar que todo eso se va a acabar y que siempre vamos a estar bien. Porque si uno lo desplaza y uno de una vez sale y no vuelve al territorio, pues lógico se va a perder. Que hay que tener confianza y esperanza. ¿Qué les diría? Que no podemos desfallecer, que hay que seguir luchando cada día y si nos caemos tenemos que seguirnos levantando. Necesitamos realmente avanzar en la creación de un modelo de seguridad territorial. Este modelo de seguridad territorial no puede ir solo, tiene que estar acompañado de una mayor presencia del Estado que se traduce en la prestación de bienes y servicios públicos. Si tú coges cada una de estas zonas, vas a ver zonas que tienen índices de pobreza muy por encima de la media nacional, pobreza multidimensional, pobreza monetaria. En prácticamente todos los indicadores son zonas en donde las brechas que hay entre eso y el promedio nacional son enormes. Entonces, realmente no se trata solamente de seguridad, sino también de fortalecer la presencia para garantizar la vigencia del Estado social de derecho. ¿Qué acciones concretas ha emprendido nuestra Procuraduría para acabar este problema?
hemos intensificado nuestro seguimiento a los planes de retorno y de reubicación de la población desplazada y en concreto, por ejemplo, en este tiempo, digamos, hemos contribuido a la atención de algunas acciones. Hemos venido haciendo seguimiento a las situaciones de crisis humanitaria que afectan varias regiones del departamento. Como resultado de solicitudes nuestras, se hizo un subcomité nacional de prevención, protección y garantías de no repetición para poder formular un plan de choque para atender la situación humanitaria de comunidades étnicas de los municipios de Bojayá, de Río Sucio, de Alto Baudó y del litoral del San Juan. Gracias a esa presencia fortalecida que tenemos ahora en el territorio, lo vemos en Antioquia, en donde hemos venido haciendo seguimiento y acompañamiento a los desplazamientos masivos ocurridos en los municipios de Ituango, de Cáceres, de Tarazá. En el caso de Itabango, por ejemplo, la Procuraduría hizo gestiones para garantizar la seguridad y el acompañamiento en el retorno de más de 840 personas que se habían desplazado de las veredas El Cedral, La Araña, Quebrada del Medio, La Miranda, San Isidro y Los Sauces. En Putumayo, igualmente, por intervención de la Procuraduría Legada, se logró la activación de la ruta de asistencia humanitaria inmediata para más o menos 500 familias, 1000 y pico de personas del departamento de Putumayo en riesgo de confinamiento, situación que había sido advertida ya por una alerta temprana, la alerta temprana 040-2019. Y ahí te estoy dando simplemente unos ejemplos de lo que venimos haciendo ya más en el nivel territorial, gracias a esa presencia fortalecida que tenemos en algunas de las subregiones o regiones más afectadas por el conflicto actualmente. ¿Cuál es la tarea nuestra entonces? Pues garantizar que realmente se dé esa articulación necesaria entre las instituciones encargadas de la atención y la reparación a las víctimas, pero también de las instituciones encargadas de la prevención y protección, porque finalmente nosotros llegamos después, cuando ya se produjo el hecho victimizante, para garantizar la atención y la reparación, pero también tenemos que actuar antes para garantizar que se den esas condiciones que faciliten, digamos, la prevención de protección en este seguimiento a las alertas tempranas y a la implementación efectiva de medidas de protección para las comunidades, y después, una vez ocurrido el hecho victimizante, en que se garantice su atención oportuna, de emergencia inmediata, pero también se avance de manera decidida en su reparación integral y ojalá en el retorno y la estabilización de sus condiciones socioeconómicas. Muchos colombianos en el país no conocen o ven muy lejano el tema de la violencia que sucede. ¿Cómo decirles de esta realidad sobre el desplazamiento forzado y el confinamiento bajo amenazas? Hoy en día Colombia tiene más de 9 millones de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas. Esto es casi una quinta parte de nuestra población ha sido víctima del conflicto. Y no solamente hay un hecho victimizante, hay muchos que registran incluso 2, 3 y 4 hechos victimizantes. De ese gran universo de víctimas, el 85% son personas en situación de desplazamiento. Y como ya lo mencioné, sin duda no vamos a avanzar en la reconciliación si no reconocemos esa victimización, si no reconocemos y dignificamos a las víctimas y si no repudiamos, digamos, los hechos de los que fueron objeto y si no realmente avanzamos como Estado. Y acá, insisto, la responsabilidad no es solamente del gobierno, es del Estado en su conjunto y también de la sociedad en su reparación integral. Delegada, ¿cuál es ese mensaje a las personas que están en los territorios? ¿Cuál es ese mensaje de la Procuraduría para decirles que ustedes están haciendo seguimiento y sobre todo un acompañamiento? La Procuraduría tiene dentro de su misión, dentro de su función, su razón de ser la garantía de los derechos humanos. Y el procurador Carrillo desde el inicio dijo: las víctimas están en el centro de nuestra actuación, tenemos el corazón del lado de las víctimas. Así es que yo nuevamente los invito a acudir al Ministerio Público, a acudir a la Procuraduría General de la Nación. Nosotros tenemos la tarea enorme de contribuir a garantizar sus derechos, así es que pueden contar con nosotros. Siempre retornar y tratar de motivarnos a continuar. Que no es fácil para nadie, pues no es fácil y acá estamos. A pesar de todo, pues debemos de guardar la esperanza de que podemos salir de esto, que algún día vamos a tener alguna solución por parte de las autoridades, pues como encargadas del tema de seguridad. Entonces como que guardamos la esperanza, y porque nuestra tierra y no pueden venir a decirnos, bueno, se van o tal cosa, no. Tenemos que tener un poquitico de resiliencia y continuar acá. En la familia de nosotros siempre hemos como tenido ese don, será porque siempre somos los que hemos trabajado con la comunidad. Mi papá es el líder, mi mamá también es buena líder, entonces siempre hemos estado ahí entre la comunidad y como que
que sabemos que podemos salir adelante. Acá la gente ha tratado de estar muy unida, más ahorita como en la pandemia. A pesar de todas las dificultades, han aprendido como a unirse, a hacer intercambios, que si yo no tengo una cosa, el otro la tiene. Entonces eso ha hecho como un poquito más la unión. Fuera de acá también hay otra oportunidad para ellos. Son ellos los que tienen que motivarse a salir adelante. Entonces iniciamos con procesos de siembras de aguacate, estamos ya en la producción. También iniciamos con siembra de café, para lo cual estoy empezando pues como a generar la marca y a mostrar que realmente desde acá podemos hacer cosas diferentes. Entonces es como empezar a hacer esos procesos de cambio para motivar a las personas de acá como a quedarse, de que realmente es que acá tenemos todo, tenemos la tierra, tenemos todo. Nos falta garantía para que nos motivemos más y podamos como sacar adelante los proyectos. Yo sueño con que esta región sea próspera, con que podamos tener garantías de seguridad, que podamos estar acá y que montar los proyectos productivos. Sueño con poderles dar una muy buena calidad de vida a los niños. Tengo 2 niños, entonces como tenerlos bien y pues crecer mucho profesionalmente, como persona. Todos los días aprendemos más y es eso, aprender todos los días una cosa nueva. Protegemos los derechos de las víctimas del conflicto armado y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Para ampliar la información, visite www.procuraduría.gov.co. En audiencia virtual de juzgamiento disciplinario, la Procuraduría rechazó la solicitud del senador Eduardo Enrique Pulgar Daza encaminada a que el proceso por el presunto ofrecimiento de 200 millones al entonces juez promiscuo municipal de Usiacurí Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero, quede en manos de la Comisión de Ética del Congreso. El ente de control endilgó cargos a 12 miembros de la Junta Directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy, filial de Ecopetrol, por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol El Alcaraván en Puerto López Meta, que supuestamente podrían haber generado un detrimento patrimonial cercano a 41.100 millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces representante legal de Electricaribe, José García San Leandro, y el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes, por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de 211.000 millones de pesos. El Ministerio Público solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz rechazar la solicitud de sometimiento presentada por Enilce del Rosario López Romero, condenada por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por nexos con grupos paramilitares. André, muchas gracias por recibirme y muchísimos éxitos con tu proyecto de café. Gracias por venir, por visitarnos. Y es muy importante entender que para erradicar el desplazamiento forzado y el confinamiento ilegal, el Estado debe activar rutas de atención y prevención eficaces y políticas públicas que garanticen la reparación integral de las víctimas. Pero Andrés, sobre todo que los ciudadanos entendamos que esto es un tema que nos compete a todos y dejemos la indiferencia. Chao Andrés, gracias.